Está bien dicho. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Videla, integrante del grupo Sirius. Y bueno, para mí es un honor presentar a un amigo y colega aviador, como es Carlos Carvajal. Carlos, ahí está viniendo. Pido para todos un fuerte aplauso. No es muy fácil que personas de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina, de cualquier fuerza militar, venga y hable sobre extraterrestres, sobre ovnis, sobre platos voladores, Realmente para nosotros es un gran gusto que esté un mayor de la Fuerza Aérea, un oficial de alto rango, que viene a contar sus experiencias como piloto cuando estaba en la Fuerza Aérea. ¿No es así, Carlos? Gracias. Yo termino la presentación tuya, Carlos. Bueno, Carlos, como dijo Jorge Gorno, es mayor retirado de la Fuerza Aérea. Él además tuvo y tiene actividad en la aviación civil. Él es instructor de avión y de planeador. Ahí lo conozco yo. Él me adaptó a algunos de los aviones en los cuales yo estoy volando. Y bueno, él durante su vida militar tuvo algunas actividades y algunas situaciones, digamos, de avistamiento que él ya nos va a comentar. Y también nos va a hablar de una experiencia personal que tuvo con su familia y que, bueno, resulta, digamos, conmovedora de escuchar. Si bien hay muchos casos como el que va a contar Carlos, toda situación en particular es importante y más para la persona que lo vive. Así que bueno, no vamos a hablar de aviones hoy, Carlos, vamos a hablar de otros objetos que vuelan. Bueno, así que te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Toma asiento, Carlos, si querés. Bueno, yo soy ya jubilado, piloto profesional. Tengo la licencia de piloto de transporte de línea aérea, que es una licencia superior, y que los parámetros para llegar a esa licencia los fija una entidad internacional. Es considerado en algunos lugares del mundo como una ingeniería, más o menos el nivel de una ingeniería. Hay actualmente unas 5 o 6 universidades en el mundo que dan el título, la licencia, como una ingeniería actualmente. Acá en Argentina no es autodidacta, pero los parámetros están estipulados por una entidad internacional, que es la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Por lo tanto, la formación es igual, de la universidad a la que tenemos nosotros acá es igual, porque las materias y todos los puntos de perfeccionamiento para obtener la licencia están fijados por esa entidad internacional. Me he desempeñado como inspector de tripulaciones aéreas en las aerolíneas. Bueno, he volado 22.000 horas hasta que me he retirado, me he jubilado. Y también he sido aviador militar y me retiré en el año 95 en el gobierno del presidente Menem, que por restricciones presupuestarias se volaba hasta el grado de capitán. Como yo tenía un trabajo, una licencia dentro de la vida militar un poco más específica, de los cuales había muy pocos pilotos dentro del staff de pilotos que tenía la Fuerza Aérea, que era el piloto de prueba o piloto de ensayo, pude continuar mi actividad hasta el grado de mayor, ya cuando estaba en el 5º año para ascender a vicecomodoro. Me llegó la separación de vuelo y opté por irme a la vida civil, ir a trabajar, ir a volar a la vida civil, porque yo quería seguir volando. Y bueno, en la vida civil seguí volando hasta que me jubilé. Mucha gente me ha preguntado si yo a lo largo de mi carrera de aviador y de piloto de transporte en línea aérea he tenido experiencias de tipo OVNI.
tengo la inclinación natural de creer en lo que veo, en lo que yo experimento, en lo que veo, eso lo certifico, pero soy poco propenso a que me cuenten cosas que yo no puedo percibir, que no puedo experimentar. No obstante ello, es muy valorado en el piloto la opinión sobre el tema OVNI, porque no solamente tiene un conocimiento cabal de lo que se puede hacer con un avión, y para poder decir esto es un objeto volador no identificado, o es un avión, o es otra cosa. Nosotros tenemos muchas materias como aerodinámica, meteorología, bueno, hay muchas materias afines que nos hacen muy críticos cuando observamos una cosa de esta naturaleza. Por esa razón es muy válida, es muy valedera la opinión de un piloto. Aparte de eso, los pilotos, por ejemplo, en el caso mío, los pilotos de línea aérea, tenemos un psicofísico cada 6 meses, que es obligatorio, y es muy estricto en la parte psicológica, no solamente en la parte física, que nos hacen todos los exámenes, sino también en la parte psicológica. O sea, tenemos una estabilidad emocional, tenemos que tener una estabilidad emocional adecuada y estar dentro de los parámetros normales de un ser humano. Así que la opinión es válida porque no somos muy emocionales, que digamos, sino que nos regimos hasta con cierta frialdad en la toma de decisiones, en todas las cosas que hacen al vuelo. Bueno, sí, Jorge, si hay alguna otra cosa que se me va... No, precisamente te iba a resaltar, o sea, te iba a pedir que resaltaras la importancia de por qué a veces dicen, esta persona es piloto, tiene buen criterio, o puede tener criterio para discernir si este objeto es un objeto anómalo o es un objeto conocido. Vos lo acabas de decir. Sí, yo creo que, no obstante, todo lo que se pueda documentar y todo lo que se presente sobre el tema de OVNI tiene que ser sometido a un intercambio, digamos, profesional, en un comité de personas que lo analicen con un criterio científico. Tiene que haber, supongo yo, creería yo, instructores de aerodinámica, físicos, médicos, incluso hasta licenciados en producción de imágenes, para ver si todo lo que se ha observado es meteorología, por ejemplo, muy importante, todo lo que se ha observado es realmente reúne las condiciones de certidumbre que nos lleven con certeza a pensar que lo que hemos visto es algo que no está dentro de los parámetros normales de lo que nosotros conocemos acá en la Tierra como el vuelo. No obstante, el fenómeno, hace poco un piloto del Aeroclub Río Cuarto, yo soy de Río Cuarto, que es abogado, me preguntó, estábamos tomando unos mates, y me preguntó cómo era el tema que yo escribí un libro, no sobre el tema OVNI, escribí un libro sobre el tema vuelo para los pilotos del Aeroclub y todos los otros pilotos profesionales que lo quisieran leer. Y precisamente, como siempre me preguntan si yo he observado algo a través de mis 22.000 horas de vuelo, él me decía que le explicara lo que yo voy a contar después acá, porque dice que él no creía en los ovnis. Yo no me dedico mucho al tema de los ovnis, porque creo que es una cosa que ya se debe tomar como cierta. Ya no, a esta altura de las circunstancias no hay nada que suponer, ni solamente tratar de certificar que lo observado es certero, que no tiene ningún condimento extraño, raro, que lo haga percibirse de otra forma. Carlos, y vos durante ¿nos podés compartir alguna experiencia, algo que hayas
Víctor, yo en vuelo... Acércate el micrófono un poco. Sí, en vuelo realmente no he tenido muchas visiones así de, o ¿cómo se llama? Ver este fenómeno que me llame la atención. Sin embargo, en algunas oportunidades he visto, volando arriba mío, por ejemplo, en un vuelo, recuerdo ahora, porque son tantos los años que he volado que... Recuerdo ahora un día que estaba volando de Río Cuarto a Mendoza, que estaba con 10.000 pies, con 3.000 metros de altura, y veía arriba mío parecía un disco color marrón que giraba sobre sí mismo, sobre un eje, pero altísimo, ¿eh? Yo iba a 3.000 metros, yo calculo que esto estaba por lo menos tiene que haber estado a 9.000 metros, o sea, por lo menos 6.000 metros arriba mío. Y estaba siempre ahí, yo iba en el vuelo, el avión no tiene, bueno, no sé, los que vuelan, ¿no? Los que no han volado, para los que no han volado, no tiene sensación de movimiento el avión en altura. Parece que estuviera siempre en el mismo lugar, se mueve muy poco el avión. Pero yo sabía que estaba volando a 300 kilómetros por hora y sin embargo miraba arriba y estaba siempre ahí el disco. Este disquito era muy pequeño. Entonces llamé a la Quinta Brigada, a Reynolds, en la frecuencia, porque yo estaba volando la zona de ellos, y les pregunté si tenía algún tránsito, y me dijeron que no, que preguntara a la CC de Mendoza, al radar Mendoza, para ver si ellos tenían localizado algún eco. Los radares de tránsito aéreo hay de dos tipos. Unos que tienen un eco primario, o sea, reflejan la onda de sonar que emite el radar, rebota en el objeto y vuelve y le da una idea del tamaño, de la distancia, de la altura, una serie de parámetros ciertos de que el objeto está ahí y de que es un objeto. Hay otros radares que no tienen eco primario, tienen que poner un código de respondedor el avión para que lo identifique. El eco Doppler que tenía Mendoza en esa época era un radar de estas características, con eco primario, o sea que identificaba si había un objeto en el cielo. Después, con el codificador se identifica qué tipo de aeronave era, a qué nivel estaba volando, etcétera, etcétera. Pero en el eco primario, sin tener todos esos parámetros de distancia y de altura, identifica el objeto. Es un objeto, o es un avión, es un objeto. Y le pregunté y me dijo que no tenía ningún eco en la pantalla radar. Siempre me ha llamado la atención eso, porque a pesar, yo he tenido conocimiento que se han medido dentro de la atmósfera velocidades hasta de 62.000 kilómetros por hora. Hay algunos, o en la mayoría de los casos que la gente ha visto estos objetos, el radar no los identifica, no los capta como un objeto, no aparecen en la pantalla. Ha habido unos pocos casos en que sí. Hay cosas que me llaman mucho la atención, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto algún video del OVNI de Jerusalén. El OVNI de Jerusalén que se posa sobre una mezquita, es una mezquita. Se llama la de Omar, la mezquita de Omar. Es uno de los lugares sagrados del islamismo, que está en la ciudad, en Jerusalén, en la antigua Jerusalén. Se puso sobre esa mezquita, era de noche, y está filmado por mucha gente, porque mucha gente de distintos ángulos la filmaron, unos de un hotel, otros de arriba de un edificio, otros lo filmaron en la calle, otros lo estaban viendo. Y está muy bien filmado y muy claro, todo lo que lo filmaron es muy claro. Era de noche, se veía una luz, en realidad no se veía ningún objeto, sino que una luz muy grande. Y me llamó la atención porque se produce como una descarga eléctrica, como un campo magnético muy fuerte, y sale vertical hacia arriba a gran velocidad. Yo calculo, por la velocidad de desplazamiento y por lo que yo estoy acostumbrado a ver
en el cielo, en cuanto a aviones y a velocidades de aviones, yo calculo que estaba arriba de los 15.000 kilómetros por hora. La partida, en el momento, se produjo el chispazo del campo magnético y salió vertical. No sé si ustedes lo vieron. No tenía aceleración, o sea, de ese punto cero que estaba suspendido, salió a 15.000 kilómetros por hora de golpe. No había aceleración progresiva como hay con cualquier otro objeto volador sobre la Tierra. Tiene un periodo de aceleración hasta que llega a la velocidad, no sé, la velocidad límite del equipamiento que tenga. En cambio este salió a 15.000 kilómetros por hora desde que se produce el chispazo, desde que parte en altura. Lo que es muy raro porque no hay una aceleración, no se puede, no sé qué potencia puede tener eso que no tenga una aceleración progresiva venciendo el campo de atracción terrestre. Esas situaciones de que vos comentás son las que hacen a los investigadores definir un fenómeno anómalo porque no tiene las características de vuelo de un avión estándar, no importa que sea propulsado a turbina o a hélice. Exactamente. Y me llama la atención poderosamente que hay una cuestión de orden natural, que es la compresión que se produce, digamos, en el borde de ataque, en el sentido del desplazamiento del objeto, que el impacto con el aire hace que se desarrolle en ese punto del borde de ataque o en el punto de ataque donde está en contacto con el aire en desplazamiento una alta temperatura. Es como llenar un matafuego, por ejemplo, con aire a presión. Ustedes ven que el matafuego se empieza a calentar. Bueno, exactamente lo mismo pasa en este fenómeno. Y después, cuando si este fuese el objeto, aquí, en el punto si se desplaza así, acá hay gran temperatura. Pero de esa gran temperatura se va perdiendo cuando el aire empieza a desplazar alrededor del objeto y se va enfriando, porque hay una depresión. Se produce lo que también se produce en un matafuego cuando lo abro, que se enfría de golpe y se forma como un hielo. Eso produce una condensación que deja una estela. Eso es natural. Bueno, en este objeto, a semejante velocidad, no dejó nada. No había estela. Perdona Carlos, eso que vos estás contando se puede ver, si por ahí quienes se metan en videos de YouTube pueden mirar pasadas de aviones cazas, digamos, de tipo caza, con velocidades que estén entre inclusive ni siquiera subsónicas, o sea, cuando el avión cambia bruscamente de actitud de vuelo, se ve un desplazamiento de como un vapor de aire que se desprende de las alas, y es esto que está contando. Sí, porque se puede producir por el efecto térmico de los gases que desprende el motor, que es caliente. Al enfriarse esos gases en altura, a temperaturas de 15, 20, 25 bajo cero, al enfriarse bruscamente se forma la estela de condensación. Puede ser por los motores, pueden ser por los tobelos de las turbinas, pero también puede ser aerodinámico. Puede ser producida por el borde de ataque del ala, que produce ese calentamiento, y que después al pasar por el extra 2 y el intra 2 del ala, se va perdiendo y se va enfriando. También puede ser aerodinámico. En este caso no hubo ninguna de esas dos cosas, ni por temperatura del motor, ni por fenómeno físico. Eso me llama poderosamente la atención. Incluso ustedes ven los meteoritos, por ejemplo, cuando entran en la atmósfera, van dejando una estela, porque se calienta por fricción, y al ir enfriándose, lo que queda atrás se va... se va enfriando y va dejando una estela. En este caso, el ovni de Jerusalén no deja ninguna estela. Y he visto otras filmaciones de otros objetos a gran velocidad que superan la capacidad del ojo humano para percibirlo a simple vista, sino que tomado cuadro por cuadro en filmaciones, y no dejan estela. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Es como si se movieran en su propio campo gravitatorio, en su propio campo magnético, y eso no es de la Tierra. No es de acá. Carlos, volviendo al tema de ese avistamiento que contaste del objeto que seguía tu avión cuando ibas en el vuelo a Mendoza,
¿Qué pasaba cuando vos llegabas a tu destino, a tu base? ¿Podías comentar el caso? ¿No lo podías comentar? No, generalmente no lo comentábamos. ¿Y con otro piloto? Incluso este caso que yo le voy a contar después, que me pasó a mí y a mi familia, nunca lo comenté en el gabinete psicofísico, porque yo sabía con los parámetros que se mueven. Claro. Y si el gabinete psicofísico te separa de vuelo por psiquismo, no volvió a subirte nunca más un avión. Claro. Se terminó la carrera. Entonces, ese y otro fenómeno más. Fíjate que ahora que me decís, Jorge, un compañero mío que tuvo una emergencia con una 4B, con un Dula 4B, siempre lo comentamos eso. Tuvo un bombeo de motor que se llama en altura, una explosión de la turbina por falta de flujo de aire. Eso puede ser por varias razones técnicas, pero se produjo el bombeo. Estaba ascendiendo para 30.000 pies, para 9.000 metros, y se produjo el bombeo. Yo estaba de director de vuelo en la torre de control, y entonces le digo que se pone el 20% de la potencia que tiene el reactor en ese momento, y se entra en una especie de circuito de emergencia para ir al aterrizaje de inmediato. Él me dijo que los parámetros estaban bien y continuó el ascenso, y volvió a tener otra detonación en el motor. Entonces pone el 20%, declara la emergencia y se viene la vertical del Río Cuarto con 8.000 pies. Cuando entra en el circuito de emergencia y enfrenta para ir directo a la pista, tiene otro problema, que era un problema hidráulico, un problema de comando. No podía controlar el avión en profundidad, o sea, no podía, si él tiraba la palanca atrás, no podía levantar la nariz del avión. Y no le respondía. El A4 tiene dos sistemas, uno hidráulico y después tiene otro manual. Se desengancha el sistema hidráulico y se engancha el sistema manual para ver si tiene la misma respuesta. Nada más que, como pasa a ser manual, por efecto de palanca, es muy pesado. Entonces hay una parte que se desdobla la palanca en dos, se tira hacia arriba con una contratuerca que se cierra y se mueve la palanca haciendo mucho más fuerza, mucho más efecto de palanca. Cuando él tira comandos manuales y entra a la pista, tampoco le respondía. Los comandos manuales, y no se puede volver a enganchar. Una vez que se tiraron comandos manuales, no se puede enganchar de nuevo el comando hidráulico. Claro. Así que no tenía otra, que venía con problemas de potencia y venía con problemas de comando, que no sabíamos si realmente iba a llegar o no. En ese caso, la lista de chequeo que tenía yo como director de vuelo era eyección. Se tenía que eyectar. Entonces le dije 2 o 3 veces que tenía que eyectarse, que prepare la eyección, que se vaya sacando los elementos, porque eso es más largo de contar, tiene varias formas de eyectarse. Hay una que es de alta velocidad, una eyección muy rápida, que la manivela está entre las piernas. Sí, fíjate. Sí, y hay otra que te protege, depende de la velocidad con la que te va a eyectar. Ajá. Bueno, después que al final llegó a la pista, le pegó a la pista, pero pudo sostener fue bastante accidentado el aterrizaje, pero controló el avión y lo frenó enganchando la barrera de contención de la pista opuesta. Ajá. Yo lo fui a ver después de la noche y me dice, bueno, sabes que me vi afuera del avión. Cuando estaba en final corta, que yo le dije que se tenía que eyectar, le digo, ¿por qué no te eyectaste? Porque me pareció, era un 23 de diciembre. Le digo, creo que arriesgaste más de la cuenta. No, y se me acordé del accidente de Benítez, un capitán en la quinta brigada, que se eyectó, aguantó hasta último momento, venía con vaciamiento de turbina, venía con fuego, y aguantó hasta último momento para ver si podía poner el avión en la pista y salvar el avión. Y cuando se eyectó, que ya era tarde, cuando vio que ya no llegaba, se eyecta, y el avión cae y se produce una explosión, y el hongo de fuego envuelve el paracaídas, que él había salido, tenía la apertura automática, envuelve el paracaídas y quema el velamen, y cae en caída libre y muere. Entonces él se acordó de eso, pues ya estaba muy bajo, claro, y no se quiso eyectar, y salió bien.
Bueno, y me dice, vos sabés que me vi de afuera. Él se vio. Él se vio de afuera, dice que se vio sentado en la cabina. Bueno, la cuestión que charlamos mucho sobre ese tema y le dije, no hables nada, no le digas nada al gabinete psicofísico, porque no te va a subir nunca más a un avión. Sí. Pasaron los años, pasaron como 6 o 7 años y me pasó igual a mí. Yo venía del campo de tiro, acá en La Cruz, y estaba ascendiendo, tenía un problema de instrumento y hacía maniobras acrobáticas para ver si la falla que me marcaba el ADI, que es un horizonte artificial, se sumaba o se restaba con la maniobra. Había que hacerlo. La cuestión es que cuando pongo de flexión de comando, todo el comando a la derecha, se quedó trabado y empezó a hacer toneles el avión, empezó a girar sobre el eje longitudinal a gran velocidad, porque el reactor, el avión caza, gira muy rápido, 360 grados por segundo. Y bueno, yo cuando pasaba por el invertido trataba de llevar la palanca adelante, porque este movimiento de atrás y adelante sí lo tenía. Lo que no tenía, no podía sacar la palanca y llevarla al centro. Claro. Entonces yo trataba, cuando pasaba por el invertido, llevar la palanca adelante. No obstante eso, a medida que iba cayendo el avión, se iba acelerando la velocidad de rotación, o sea, imposible saltar, imposible eyectarse, no se podía hacer nada, iba a ir hasta el suelo así. Y en un momento determinado también me vi de afuera, y vi el avión girar. Como si vos lo vieras desde más arriba. Yo lo estaba viendo, sí, yo lo estaba viendo, la escena. Y veía el avión girar, veía pasar los cascos del casco señor tuyo. que iba conmigo. No, bueno, porque iba otro señor que era inspector de vuelo, de la parte técnica, que estábamos haciendo un vuelo de prueba, así que él tomaba todos los parámetros de vuelo. Veía pasar los dos cascos a la cabina y se destrabó la palanca. Pudimos recuperar el vuelo nivelado, estábamos a 600 metros. Para que ustedes tengan una idea, 600 metros en un avión común puede ser mucho tiempo, en un reactor es nada. Son segundos. Claro. Bueno, restablecí el vuelo y también fui y le dije, no sé qué me pasó esto. Por eso digo que hay cosas que no se pueden hablar. Incluso el tema que me pasó a mí, que ahora lo voy a contar, tampoco lo hablamos. Pasaron años. Lo de tu familia. Sí, lo de mi familia, que no lo hablábamos con nadie. Solamente lo hablábamos los que lo vivimos. ¿Y lo has contado en público, así como en este caso, o es la primera Me vez? parece que alguna vez lo conté por allá, por Río Cuarto, es una vez que me invitaron a gente de ahí, me parece que lo conté, pero después nunca más, no lo he contado. Y en el libro que escribí, lo pongo el tema, pero solamente explico lo que yo viví, lo que yo vi y lo que experimenté. Pero no pongo una segunda parte que se hizo después con hipnosis retrospectiva para ver qué realmente había pasado, tener una idea más clara de qué es lo que había sucedido en realidad, para ver si era compatible, porque lo voy a contar ahora. Carlos, perdona, antes que te metas en ese tema, y para cerrar la otra parte, ¿por qué te parece a vos que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, restringen tanto los comentarios? No, hoy no. Hoy no, pero quizás en luego porque sí. Fuerza Aérea tiene un departamento dedicado a esto. Eso quería que comentaras un poquito. O sea, hay un comodoro retirado de la época mía, que se llama Lianza, de apellido, que él fue enviado a Estados Unidos para hacer el curso de astronauta. Era astronauta habilitado, ahora ya por los años ya no. Pero nunca pudo hacer ningún lanzamiento ni nada. Bueno, él se dedica a ese tema, lleva una oficina en el edificio Cóndor, que es para analizar todos estos casos. El edificio Cóndor es la sede central de la Fuerza Aérea, el comando de la Fuerza Aérea. Está ahí en Google, si lo buscan está. Sí. Lianza, es de apellido Lianza. Vos decís que hoy las fuerzas están más abiertas, digamos. Sí. Y hoy se puede hablar abiertamente del tema, en el sentido que si a mí me pasa siendo piloto civil o cualquier piloto civil o cualquier piloto de línea, lo comentan y no es tomado mal, ni siquiera los gabinetes psicofísicos. Lo que antes se tomaba como un problema psicológico, claro. Se podía tomar como un problema psicológico, ahora no.
Bueno, pero antes, el gabinete psicofísico, si vos te separabas siendo piloto, te separaban de vuelo. Claro, claro. Mirá vos. Claro. Ahora es totalmente normal. Es normal, lo toman como una cuestión de la vida diaria. Quizás sea porque ya se va aceptando todo el fenómeno como más normal si querés que contar Sí, la experiencia de tu familia. Yo, nosotros teníamos, mi padre, y ahora la tengo yo, la casa, nada más que le he modificado, teníamos una casa de veraneo en la sierra, en una localidad que está al norte de Mina Clavero, que se llama Salzacate. En ese entonces yo tenía el grado de alférez, estaba en el año 72, fue, estaba en el cuarto año de alférez, y volaba mucho, y era una época en que la Fuerza Aérea era verdaderamente un potencial de Fuerzas Armadas, se volaba muchísimo. El material quizá era más viejo y no era tan sofisticado como el de ahora, pero como consecuencia de volar tanto había muchos accidentes mortales. Era común en esos tiempos estar al mediodía comiendo con los oficiales en la mesa del casino de oficiales y a la noche faltaba uno. Y además tenía un hermano que también es piloto de caza, ya retirado, que estaba haciendo el curso de despistaje siendo cadete. Era cadete de tercer año, que estaba haciendo el curso de despistaje. Ya también estaba empezando a volar. Así que mi madre, que le tenía cierta aversión a los aviones, rezaba el rosario todo el día, lo hacía dar vuelta el rosario mi madre. Los dos hijos, Sí. Y mi padre creía mucho en la difunta Correa. En la difunta Correa, allá en Vallecito, en San Juan, hay una gruta hecha a la difunta. No sé si han escuchado hablar de la difunta Correa. Bueno, según mi padre era muy milagrosa. Capaz que haya sido milagrosa porque nosotros nos salvamos varias veces. A lo largo de mi carrera me he salvado tantas veces. Y cuando tratábamos de coincidir las vacaciones de verano con mi hermano para ir de vacaciones en enero a casa, y en esa época ni bien llegaba mi padre, lo primero que hacía era tomar el auto, subir, ir a agradecer a la difunta Correa. Era antes de las vacaciones, no se podía tomar las vacaciones, ni un solo día de vacaciones si no íbamos a agradecer a la difunta Correa. Bueno, la cuestión que nos juntamos en el verano 72, de enero del 72, y nos juntamos con mi hermano, todo, iba mi esposa, que entonces era mi novia, y la hermana de mi novia. O sea que en el viaje íbamos yo, al burro adelante, mi novia y mis cuñadas. Y atrás venía mi papá, y atrás a la derecha venía mi hermano, que era cadete de la escuela de aviación en ese entonces. Se desplazaban en un auto. Sí, yo tenía un Citroën, un 13B, que era nuevito. Ahora ¿Todos ellos iban en el 13B? 5. Y era nuevo, tenía 5 o 6 mil kilómetros, era nuevito. Bueno, la cuestión que ya habíamos ido otra vez en otros autos, íbamos todos los años íbamos a difunta Correa. La cuestión que decidimos salir a las 12 de la noche de mi casa porque los veranos son muy... En enero sobre todo en los valles de La Rioja, es un calor que no se puede estar. Queríamos llegar a Vallecito a las 4 o 5 de la mañana, estar ahí, orar, rezar, comer algo y pegar la vuelta, cosa que a las 10, 11 del mediodía ya estábamos en casa. Y zafábamos de esa forma del calor. El gran calor que hacía. Salimos en ese entonces, en la ruta 20, la antigua ruta nacional número 20, pasaba por los túneles. No sé si conocen los túneles, algunos habrán ido por los túneles, pero en ese entonces era de tierra, ahora ya es todo pavimento. En el año 72 no había teléfono, no había cómo sacar fotos, no había cómo comunicarse, así que era medio una odisea. Claro. Era medio una odisea. La cuestión que salimos a las 12 de la noche, todos subimos al auto con todos los pertrechos, mate y todas las otras cosas, y salimos para difunta Correa.
Llegando a más o menos a Las Palmas, pasando a Las Palmas, cuando comienza el descenso en la parte montañosa de los túneles, antes de llegar a los túneles, mi padre, que venía del lado mío, yo manejaba y de ese lado estaba el precipicio, digamos, de este lado de la piedra, dice, abajo debe haber un accidente, o debe haber habido un accidente, porque he visto una luz que flasheaba como una ambulancia. Bueno, papá, le digo, seguramente si había un accidente, ya bajando, más abajo lo vamos a ver. Íbamos bajando hacia el lado de Chancani, para ahí tomar la ruta que va directo a Chepes, y Chepes a Vallecito, por Maralle, por Macasín. Bueno, fuimos bajando, charlando, bajando, no encontramos nada, no encontramos ningún accidente, no encontramos nadie, porque en esta época esa ruta era muy poco transitada, porque era una ruta peligrosa y no para hacer de noche precisamente. La cuestión es que no encontramos nada, llegamos a los llanos de La Rioja, Chancani, la recta tiene 60 kilómetros hasta Chepes. Bueno, lo único que tiene es monte, todo monte de la zona, monte bajo, muchos árboles espinosos, tentitacos, esas cosas, y el camino era arenoso, era de arena, sobre todo arena. La cuestión es que llegamos ahí, bueno, íbamos con el Citroën, íbamos 80, 85, 90 con el Citroën. Y lo único que tenía de disparo, porque eran unas rectas impresionantes, lo único que tenía de disparo eran unas ligeras lomas. Subía por ahí, volvía a bajar el camino, volvíamos a subir. Habríamos estado, habrán sido las 1:30 de la mañana más o menos. Y en una vez, cuando llegamos a una loma, vimos una luz que parecía una estrella. Pero era muy potente la luz. Volvimos a bajar, otra vez loma, seguimos otro trecho. Cuando volvimos a subir de nuevo, vimos que esa luz que era tan potente, iluminaba todo se veía, y eso que estaba lejos, yo calculo que estarían cuando llegábamos arriba, veíamos unos 80 kilómetros adelante, se iluminaba todo el campo, se veían los detalles del terreno. Empezamos a decir, esa luz medio anormal, sobre todo porque comentábamos con mi hermano, que también estaba haciendo el curso de piloto. Yo ya volaba hacía 5 años que era piloto, era aviador militar. Empezamos a comentar, eso no es un helicóptero, porque pensamos, puede ser un helicóptero que está tan alto, claro, estaba estático. Bueno, la cuestión que por momentos vimos que bajó la luz, recto, y se posó, qué sé yo, unos 200 metros del suelo. Y se iluminaba todo, absolutamente todo, y por ahí se apagaba y se hacía color naranja, muy tenue, muy tenue. Que dijimos, no, esto no es un helicóptero, no es un avión, no es nada. Ya nos empezamos a poner medio intranquilos. Y las mujeres, para qué te voy a decir, ya empezaron medio a lloriquear, se ponían mal. No obstante, yo en esa época tenía provisto 2 armas. La pistola 9 milímetros, que no la llevaba, y el revólver que llevábamos los pilotos acá, que era un Smith Wesson de 5 disparos, un casino inoxidable chiquito, muy linda arma. Y mi padre tenía una pistola, mi padre era militar retirado también, tenía una pistola 9 milímetros. La cuestión es que estábamos armados por si algo nos pasaba, pero no pensamos nunca nada raro, no sabíamos qué era, pero no pensábamos nada raro. La cuestión es que seguimos así, cuando llegábamos arriba se volvía a ver la luz que salía recto hacia arriba y se iluminaba todo, se ponía de día. Yo calculo que a medida que íbamos viajando nosotros, íbamos 80, 85, decía yo, en algún momento lo tenemos que alcanzar a la luz. Claro. Y no pasaba nada, pasaba 15 minutos, 20 minutos y la luz seguía estando ahí, se iluminaba todo. Bueno, seguimos ahí mirando, no obstante ya nadie hablaba. Nos callamos todos, nadie hablaba. En un momento determinado, la luz vuelve a descender y se queda cerca del suelo, iluminando todo el sector del suelo. Y como si se apagara. No se apagaba totalmente, se apagaba y quedaba como fluorescente. Como fluorescente. O sea, perdía intensidad. Se ponía amarillenta la luz.
Bueno, seguimos, no había otra, seguíamos, y se empezó, empezamos a cerrar nosotros, que la luz se venía hacia ustedes, hacia donde estaba el auto. Se venía a ras del suelo y se paró a unos 500 metros nuestros. Nosotros seguíamos por la ruta y la luz siempre hay, 500 metros de la ruta. Solo que en sentidos opuestos. En sentido opuesto, pero la luz seguía a 500 metros. Yo calculo que habré hecho unos 10, 15 kilómetros más y la luz seguía ahí a 500 metros. Y en un momento determinado se vino de golpe a ras del suelo. Cuando se vino a ras del suelo, medio lo empezamos a encandilar porque se puso incandescente, totalmente incandescente. Entonces medio frené porque empecé a medida que se acercaba, yo no veía el camino. No veía el camino, se iluminaba todo, pero no me dejaba ver el camino a mí. Y se vino de golpe y se paró, la luz se paró a unos 5 metros del auto. Se frenó ahí. Mi novia, mi esposa ahora, mi novia, se tiró debajo del tablero, lloraban, pataleaban, bueno, las mujeres se daban y nosotros estábamos también así, porque era una cosa que nunca habíamos visto eso. Y el auto se paró, dejó de andar el auto, así que yo, mientras iba deteniendo el auto, busqué para la banquina, que en realidad no había banquina, porque era el camino de arena, una ligera banquina de medio metro, y después monte, era monte para allá y monte para todos lados, monte. Y la luz se paró en la mano contraria, ahí a 4 o 5 metros, no, menos, estaba menos de 4 o 5 metros. Muy cerca, no veíamos nada. Yo recuerdo haber mirado la cara de mi hermano que estaba atrás, blanca, pero... Por la iluminación, digo. Sí, como si fuese una estroboscópica potente, pero permanentemente encendida. Y aparte era como un espejo, digo yo, no sé, porque yo digo lo que vi. Era como una luz gigantesca que tenía unos 5 metros de diámetro, más o menos, redonda. Como si fuera dentro del... Estaba ahí parada. Nosotros parados acá en el auto, y yo miraba la cara de mi novia, la cara de mi hermano, todo blanco totalmente, y se sentía como pinchazo en la cara, como cuando uno se está... no sé si han hecho la prueba alguna vez con una lupa, de acercarlo al dedo. ¿Vieron el pinchazo? Hacia el sol, digamos, o sea, que te ilumina el sol. Sí, te quema. Un pinchazo en la cara, como que quemaba realmente. La cuestión es que nos quedamos ahí. Acércate el micrófono. Nos quedamos ahí y la luz estaba parada ahí. Nosotros con el auto parado acá, yo digo lo que yo vi, Sí. Lo que yo vi. ¿Por qué aclaro esto? Porque después, con todos los que íbamos adentro, no coincidíamos. Por ejemplo, mi cuñada decía que mi papá iba sentado a la derecha. Y mi hermano iba sentado a la izquierda. Cuando yo estaba seguro que mi papá venía sentado a la izquierda, y tu hermano a la derecha. O sea, ese tipo de cosas no coincidíamos después que pasó todo esto. La cuestión que dije, bueno, cerramos todas las puertas, tenía el Citroën tenía un pestillo para ponerla seguro. Cerramos todo y nos quedamos ahí, mirando la luz, que nos quemaba la cara. En un momento determinado se atenuó la luz. Se puso color, como te digo, fosforescente. Entonces, dice mi papá, yo busqué el 38 que lo tenía en la guantera, agarré mi 38 y mi papá la pistola 9 milímetros dice, me voy a bajar. Antes que le dijera no, porque algunos decían, no te bajes, bueno, se bajó mi viejo, abrió la puerta y se bajó, y cerró la puerta, y mi hermano puso llave. Cuando mi papá se baja, digo, yo también me bajo, agarré el revólver, abrí la puerta, me bajé y nos quedamos pegados al auto parado, y la luz estaba ahí, a la izquierda, en la mano izquierda. Entonces mi papá me dice, estábamos los dos pegados al auto, así con la luz ahí que nos quemaba la cara. Y ya se había atenuado un poco, la intensidad de la luz se había atenuado. Entonces dice, voy a dar
voy a dar la vuelta por atrás de la luz, iba a cruzar, porque no se veía nada, no veíamos nada, estábamos totalmente encandilados. ¿Ustedes podían ver algún contorno, digamos, que eso tenía contorno? No veía más. Si mirábamos para el costado, sí, yo le veía la cara a mi papá me veía la cara a mí, y veía el auto también. Pero no veíamos, no sabíamos ni lo que había al frente, porque estábamos... Sí, claro. No podía definir qué forma tenía eso. Una noche oscura, claro. oscurísima, en esa hora. Sí. Entonces dice, papá, voy a dar la vuelta, quédate acá, yo voy a dar la vuelta atrás de la luz, a ver qué es. Y mi papá empezó a hacer pasos para la banquina, cruzando la ruta, para dar la vuelta. Sí. Cuando estaba dando la vuelta, se puso incandescente de nuevo la luz, pero una luminosidad impresionante. Y dejamos de ver, porque realmente dejamos de ver, no se veía nada, era una cosa que... Entonces mi papá me dice, ¿me escuchás? Sí, vení papá, ven, seguí la voz. Y se vino siguiendo la voz. ¿Cómo será que estaba encandilado? El auto era blanco, el Citroën era blanco. Se lo llevó por delante, chocó contra el auto, porque no veía nada. Bueno, eso ahora, la luz estaba ahí, habrán pasado, calculo yo, unos 10 minutos. Estábamos ahí parados, no sabíamos qué hacer. La calmábamos a mi novia, a mi cuñada. Mi hermano dice, quedémonos acá. Dice mi papá, vamos a entrar al auto. Entonces, mi hermano le abre la puerta, mi papá se sube, Ana me abre la puerta a mí, me subo, cierro, pongo la llave y me quedo ahí. Porque no sabíamos qué hacer. Realmente no sabíamos qué hacer. Entonces mi hermano me grita, fíjate si arranca el auto. Le di arranque al auto, puse contacto, viste que tiraba el Citroën, tenía para tirar. Bueno, le di arranque y no arrancaba. Andaba el portón de arranque, no arrancaba. No, le digo, no pasa nada. La cuestión que en un determinado momento la luz se atenúa y comienza a moverse. Y pasa despacito al lado nuestro, por la mano, despacito, no hacía ningún ruido, no se sentía fricción de rueda, no se sentía ni ruido de arena, no se sentía nada. Y ahí al pasar por el costado de ¿ustedes pudieron dimensionar el tamaño de esa luz o era solamente...? No, vimos... Sin forma. Sí, vimos una forma. Pero, fíjate vos, mi papá dijo, es un rastrojero. Y yo dije, yo vi como si fuera hoy moderno, lo que se me ocurre, una camioneta como la Chevrolet Lumina. Ajá. ¿Viste cómo era el Lumina? Sí, la trompa en cuña. Sí. Nada más que no tenía rueda, porque no hacía ningún ruido, se desplazaba en silencio. Y se veía a través de las ventanillas, se veía para el otro lado. La luz que reflejaba esto, se veía a través de la ventanilla para el otro lado del campo. Tenía ventanillas, digamos. Tenía el monte. Ajá. Sí, tenía ventanillas. Eso es lo que vi yo. Mi papá decía que era un rastrojero. Bueno, qué sé yo. La cuestión que pasó y se habrá ido 20 metros iluminando y se apagó totalmente. Y quedamos en el oscuro, encandilados en un oscuro tremendo. Entonces, fíjate si arranca, le di arranque y arrancó el Citroën. ¿Para qué te voy a decir? A la velocidad del sonido. La tercera y cuarta que le di, pero no parábamos. Y nos íbamos a empezar en silencio primero, después nos empezamos a tranquilizar, empezamos a hablar, fíjate la hora, qué hora habrá sido, cuánto habremos estado, y habremos estado 10 minutos, dice mi hermano, otro dice, mi cuñada decía, no, me parece que estuvimos como 15 minutos, qué sé yo. Nos empezamos a tranquilizar y empezamos a hablar, no vimos más ninguna luz por ningún lado. Nos empezamos a fijar ya con más detenimiento a medida que nos calmábamos. Empezamos a ver que nos faltaban como, según la hora, que nosotros teníamos el reloj, nos faltaban como 30 minutos. Nosotros habíamos estado 10 minutos, pero el reloj decía que habíamos estado casi 40 minutos parados. Bueno, la cuestión que fuimos, seguimos, dice mi papá, no le vamos a comentar nada a nadie, no vamos a callar, solamente a tu madre cuando lleguemos le vamos a contar. Seguimos como a las 2 horas, llegamos a Chepes. Hacía un calor tremendo y había un hombre sentado en un banco en el Automóvil Club. Paramos a hacer combustible
Y dice mi papá, no le comenten nada, no digan nada, yo le voy a contar, le voy a tirar la lengua a ver si él vio alguna luz, si vio algo. Se baja mi papá y habla con el, yo cargaba nafta en el Citroën, habla con el muchacho este y le dice, no, yo estoy acá sentado a las 8 de la noche en un calor que no se puede estar. Estoy sentado a las 8, no pasó nadie por acá, por esta ruta no pasa nadie, para allá, menos para el lado de Córdoba, era todo monte y tierra. Para el lado de La Rioja sí, porque ellos llegaban a Tachepe, doblaban a la izquierda y se iban a La Rioja. La cuestión que dice, lo único, porque le dice mi papá, vimos una luz por allá. Dice, acá ha habido casos de personas que han visto luces. Y hace poco tuvimos un caso de un colectivo que venía con gente, una motorhome que venía con gente, y lo encandilaron una luz también en esta misma ruta, dice. Y cuando pasó la luz, ellos estaban en el medio del monte, no encontraban la ruta, como si lo hubiesen sacado de la ruta y lo dejaron en el medio del monte, a tal punto que tuvieron que esperar que amanezca y empezar a caminar para encontrar, para orientarse. Para orientarse. Hubo que... ¿A ustedes no les pasó nada de eso? No, ustedes siempre estuvieron sobre la ruta. Según el hombre dice que tuvieron que ir con hacha, pidió ayuda el hombre a un vehículo que pasaba, fueron con hacha a desmontar para poder sacar el vehículo, porque no lo podían sacar, no había forma de salir del monte. Bueno, dijimos, cosas que pasan, qué sé yo, y nos fuimos hasta Difunta Correa. Y fue constantemente a hablar el tema ese. Pasaron los años, le contamos a mi madre, cuando volvimos le contamos a mi madre. Y quedamos todos de acuerdo en no comentarlo, porque precisamente si vos decías una cosa de esa, te iban a creer que estabas loco. Pasaron los años y por otras circunstancias, habían pasado unos 10 años más o menos, ya nos habíamos casado en el año 74 y teníamos 2 hijos. Por otras circunstancias fuimos a ver a un señor, porque por otra inquietud que yo tenía, fuimos a ver a un señor que hacía hipnosis retrospectiva, un italiano que había estado en una base de aviación inglesa en el África del Norte y había aprendido de los Watusi el arte de la hipnosis, de los Watusi. Bueno, la cuestión es que él trabajaba en Río Cuarto hipnotizando gente que hacía extracciones de molares a los diabéticos, porque no sé qué problema hay con la anestesia, sí, no sé qué problema hay con la anestesia, así que él los dormía para que le hagan las extracciones dentarias. Hablamos con este hombre por la inquietud que yo tenía, que no era para nada este tema, sino era por otra cosa, por un sueño recurrente que yo tenía. Y no, me dice, no, Carlos, usted no lo voy a poder dormir porque usted le ha dado orden, me hizo una prueba acá en la nuca, tirándome para atrás, me dice, usted le ha dado orden al subconsciente que yo no lo pueda hipnotizar. Y Ana sí, porque ya había estado con este señor grande, un señor grande, ya murió. Y Ana había logrado llegar hasta un estado de hipnosis retrospectiva profunda. Y hago este hincapié porque la hipnosis retrospectiva, la hipnosis tiene varios estamentos o varios como puertos, digamos así. En las primeras sesiones de hipnosis, cuando no es muy profunda la regresión hipnótica, el cerebro miente mucho y quien interroga, quien hace las preguntas, si no es ducho en el tema, puede inducir la respuesta de lo que le pregunta. Claro. En cambio, cuando ya la hipnosis es muy profunda, está profunda, ya ha llegado a tener un grado de... El cerebro, supongo yo que el cerebro, no sé qué puede ser, ya se vuelve más certero en el sentido de que cuenta lo que realmente sucedió. Teníamos experiencia al respecto por otras razones con mi esposa del tema ese. Así que le dice, bueno, Ana está dormida, dice, ¿quiere que le hagamos alguna pregunta de algo? Yo no sabía, ya habían pasado 10 años de esto. Le dije,
Y le conté, hace muchos años, en el año 72, como 10 años atrás, tuvimos un encuentro con una luz que vimos en el camino. Pues le voy a preguntar, y le empezó a preguntar. Ni bien le empezó a preguntar, porque le dice él que se vaya hasta ese momento, Ana empezó a llorar y se empezó a descontrolar. Entonces, Pino, que era el italiano le dijo, no, usted esto ya pasó, usted cuénteme lo que como espectadora ve, usted lo vivió, pero no quiero que lo viva, no quiero que se emocione, tranquilícese, cuénteme desde el punto de un espectador qué es lo que está viendo. Bueno, le empezó a contar, más o menos hablaba Ana entrecortado, porque había momentos en que ella dejaba de ser un espectador y contaba como si le estuviese ocurriendo, se volvía loca. Vos estabas escuchando sí, él. Estábamos grabando, porque habíamos llevado un grabador para grabar lo que yo creía que yo iba a decir por el otro tema que iba. Bueno, al final grabamos lo de ella. Lo tengo al cassette ahí y lo tengo acá en el teléfono grabado porque lo pasé al teléfono. Bueno, ella cuenta cosas que nosotros no vimos. Yo lo que cuento, lo que conté yo es lo que yo vi y lo que vio mi hermano y mi papá y mi cuñada. Y lo que ella contó difería de esa historia. No, ella sí difería de esa historia. Por eso ella hablaba de las posiciones y esas cosas en el auto. La cuestión es que le empezó a hacer más preguntas y ella se emocionaba por momentos. Dice que la luz, en un momento determinado, no era una luz, sino que había una nave arriba del auto, que ella veía por el parabrisas una nave arriba del auto, que tenía un chorro de luz que llegaba hasta el suelo. Y nos había rodeado gente, no sabía ya que dice, hay gente al lado del auto, hay personas al lado del auto. Y abren la puerta de mi cuñada y la bajan a mi cuñada. Otra vez mi mujer empezó a los gritos, a llorar, porque él pedía que ella se ponía en ese momento como si estuviese viviendo. Claro, dejaba de ser espectador, volvía protagonista. Por favor, a la hermana no, qué sé yo, bueno. Y otros abren la puerta de atrás y lo bajan a mi padre. Dice ella que a mi papá lo bajaron y lo pusieron debajo del chorro de luz. Y que por el chorro de luz subió a la nave. Te voy a repetir, para mí es todo nuevo, porque yo nunca vi nada de eso. Lo llevan a la nave y que a la hermana la acuestan en el suelo y la dejan dormitando. Dice que yo estaba durmiendo sobre el brazo mío que había puesto sobre el volante. Que mi hermano estaba tirado en el asiento de atrás durmiendo, porque mi papá lo habían bajado. La cuestión que ella tiene algún tipo, porque dice que en ese momento le dijeron, con ella no vamos a poder. No sé si por las condiciones particulares por las cuales ya la habíamos hecho otra vez hipnosis. Es más largo de contar todo esto en el sentido que ya tenía experiencia al respecto. Por otras razones totalmente distintas a esta cuestión del ovni. Entonces con ella no vamos a poder. Y hablan. Entonces Pino le pregunta cómo eran. Y le dice, son altos, tienen un traje brillante, como un vestido brillante, y le sale una luz del pecho. Y dice que le decían, dice que no hablaban, sino que era comunicación telepática. Telepáticamente le decía que se tranquilice, a Ana que se tranquilice, que no le iban a hacer nada a la hermana. Dice que ellos no venían a hacer daño, que ellos venían a observar solamente a observar, y que teníamos que practicar el amor incondicional, que bueno, le va diciendo que nos íbamos a volver a ver en tiempo y en forma, le dijo que iba a tener 2 hijos. Dice que tenía dedos largos. En ese momento, recordame, eran novios ustedes. Éramos novios.
Y ese ser supuestamente dijo que iban a tener 2 hijos y ustedes tienen los 2 hijos, claro. 2 hijos. Dijo que tenía dedos largos, que tenían ojos un poco más grandes de lo normal y que, bueno, que eran luz. Dice que cuando hablaban con ella eran como si le iluminara. Dice que sentía una sensación de amor que era inexplicable. Y bueno, le preguntó varias cosas. Lo que pasa es que Pino, como no conocía del tema, porque no le habíamos hablado nada, Claro, no sabía orientar las preguntas. Sabía orientar las preguntas y no sabía qué preguntarle. Claro. Entonces le preguntaba, por ejemplo, ¿tienen dedos? Le preguntaba si tenía dedos, dijo que sí, que tenía dedos largos, que si estaban vestidos, le dijo que sí, que estaban con un traje brillante, que tenía una luna en el pecho, todas esas cosas. Pero Pino no sabía qué preguntarle. Claro. La cuestión que en un momento determinado lo bajan a mi padre, por la luz, lo bajan a mi padre y uno de estos seres lo trae, abre la puerta, lo sienta y cierra la puerta. Entonces habla con el que ella estaba hablando y le dice que la siente a mi cuñada, la trae a mi cuñada y la sienta, estaba dormida, y nosotros seguíamos dormidos. Mi hermano estaba apoyado en el espaldar del asiento delantero, así, durmiendo. Se dice que en un momento determinado la luz se atenúa y los seres se van yendo, pero ella no vio a dónde se iban. Los seres se van yendo, la luz se atenúa, se pone a un costado del camino y se vuelve a iluminar de nuevo y se comienza a alejar. Y ahí empieza a llorar Ana porque dice, se están yendo. Era como si no quisiera perder contacto. Sí, y sentía como una pérdida emocional, ella sentía un gran amor por estos seres. Y se van. Entonces volvemos, después lo que sigue contando Ana, de ahí en adelante, es lo que contábamos nosotros. Carlos, es muy interesante la historia. Yo creo que ayer yo vine hablando con Dionisio y encuentro algunas similitudes entre lo que vos me contaste, Dionisio, y lo que está contando Carlos ahora. Yo no sé, Jorge, si queda tiempo para que alguien haga alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna consulta. ¿Tenemos algún inalámbrico para...? Pero a lo mejor hablando fuerte. Sí. Párate, por favor, así. Hoy tenemos un inalámbrico para... Ahora sí. Ahí está. ¿Dónde está? Acá. Tener un poquito de paciencia, Carlos, ahí estamos. Sí. Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, lo escucho. No, es muy simple mi pregunta. Al pasar los días, después de todo ese evento que vivieron, si tuvieron marcas en su cuerpo, si encontraron algo. Absolutamente nada. Mi padre tampoco. Mi padre ya murió. Mi hermano todavía vive. El compañero de andar en moto que tengo yo, de viajar en moto, nos gusta mucho viajar en moto, también jubilado. Mi esposa vive y mi cuñada vive. Mi cuñada no le podemos tocar el tema, porque es como si perdiera el control cada vez que le tocamos el tema, así que no lo hablamos más. Y como resultado de eso, fuimos dejando de hablar, y no hablamos más. Quedó como un recuerdo de esa situación extraña. Ahora, hace poco fui con mi hija y con mis nietos, bajamos de nuevo y nos fuimos a Chalcaní. Bajamos todo el camino de los túneles y nos fuimos a Chalcaní. Y yo le iba contando a mi hija lo que nos había pasado y en dónde nos había pasado más o menos, todo eso. Pero fue muy ocasional que lo cuente, que se lo comente a ella, porque a pesar que yo tengo la casa de veraneo ahí cerca, 35 kilómetros de los túneles, solamente vamos a tomar mate a los túneles, un sábado, un domingo, a paisajear un poco y ver, pero nunca bajamos
desde el último túnel, el quinto túnel, ahora que están pavimentando, la provincia está pavimentando, y ha hecho como una gran playa de estacionamiento en uno de los mogotes que lo cortaron, tiraron abajo, hicieron como una playa de estacionamiento de unos 100 metros cuadrados, para estacionar los autos y volverse después. Hasta ahí está pavimentado. Pero nosotros seguimos más abajo, y yo les contaba eso. Como nunca vamos a Chancaní, solamente vamos hasta ahí. Nunca salió el comentario, lo comenté ahora con mi hija, nada más, pero no. Gracias, No. No eran 10, 15 minutos, Sí. ha sido 40. Sí. Yo te hago la pregunta. ¿No crees vos que todo eso puede haber durado realmente 40 minutos y lo que bajo la hipnosis tu señora relató fue lo real y que ustedes no percibieron esos 30 minutos más, Es muy solamente probable. 10? Es muy probable. Y ahí estarían los otros 30. Porque todo ese relato que dice tu señora realmente no puede haber ocurrido, al menos para el horario humano, no en 10 minutos, sí, 40. En realidad vos sabés que mi esposa hace otros comentarios sobre las cosas que habló con el ser y las cosas que le contaban. Es más largo, hay cosas que no las quiero comentar, son de índole más bien familiar, personal, familiar. Por lo que creo que sí, pero como yo no vi nada de eso vi. Yo vi lo que cuento. Mi hermano sostenía que él venía sentado en el lugar de mi padre. O sea, él venía a la izquierda atrás mío. Y sostiene que él venía a la izquierda atrás mío. No cambia la... Y para vos, tu papá venía atrás tuyo. Mi papá venía atrás mío. Claro, ¿ves que son dice que venía atrás mío. Ah. Y la persona que lo bajó viene por el lado mío y lo baja. Ahora, los 30 minutos, retomo la pregunta de ayer del amigo. Esos 30 minutos fueron concretos, o sea, Sí, concreto. 10 percibiste y los otros 30 no. Claro, nosotros calculábamos los 10 minutos, pero nos faltaban como 40 minutos. Es probable que haya pasado ahí en esos 30 minutos del evento, ¿no? Incluso lo confirmamos cuando llegamos al Automóvil Club de Chepes, confirmamos la hora. Y sí, realmente nos faltaba ese tiempo. Así que, no sé, la verdad que... ¿Alguna otra preguntita? Ahí. Hola, sí, una cosita, o sea, vos como militar tenés el veto de silencio si tuviste en algún encuentro con una entidad desconocida. Sabemos que no se puede hablar del tema, porque vos decís... No, hoy no. Bueno, si hoy lo tuviera que contar, si yo tuviera que decir, sí, vi tal cosa, lo digo. No. ¿Y por qué no te hiciste una revisión vos también, si tenés un tiempo perdido? Porque yo quise hacer hipnosis, pero era más o menos como un cascote con pelo. No tenía ningún tipo de sensibilidad al respecto. Pero hay dos clases, la hipnosis y hacer una... Sí, eso no lo intenté. Claro. No lo intenté. Porque... Había un médico en Río Cuarto que es muy bueno en eso. Te lleva a un estado de relajamiento que parecido a la hipnosis. Claro. Pero no. Haciendo una especie de meditación, bajás al estado alfa, Sí. te va hablando de distintos temas hasta que llega el momento preciso que... Exacto. No lo hice eso. Pero eso sería bueno porque así confirmás si a vos te pasó algo con esos 30 minutos aproximadamente y si te pulsan, lo que dice ella es cierto.